¿Alguna vez has visto algo que simplemente no puedes explicar? Desde fotos que resolvieron casos desconocidos hasta imágenes desconcertantes. Hoy te traemos un recopilado de momentos captados en cámara que te dejarán sin palabras. Cámara oculta disfrazada. Una cámara oculta fuera de tu casa es definitivamente una de las cosas más escalofriantes que un propietario puede encontrar. Eso es exactamente lo que los agentes de policía descubrieron en casas de todo Estados Unidos recientemente. Un caso particular involucra al propietario de una casa que vive en Scarsdale, Nueva York. Lo que encontró fue una cámara camuflada cubierta de hojas falsas, camuflada entre los arbustos fuera de su casa. Afortunadamente, descubrió la cámara mientras hacía tareas rutinarias en el jardín. Si no lo hubiera hecho, la cámara habría espiado a su familia durante días o incluso semanas. La cámara, colocada estratégicamente para monitorear la casa, probablemente tenía la intención de ayudar a los ladrones a determinar el mejor momento para entrar. Este no es un incidente aislado. Se han reportado casos similares en todo el país, con grupos organizados que utilizan estos dispositivos para vigilar las casas antes de cometer delitos. El Departamento de Policía de Scarsdale ha respondido a esta amenaza aumentando las patrullas e instando a los propietarios a permanecer alerta. Recomiendan controles regulares de su propiedad para detectar cualquier dispositivo sospechoso y estar atentos a objetos desconocidos en su jardín que podrían estar ocultando equipos de vigilancia. Desafortunadamente, a medida que la tecnología se vuelve más avanzada y las pequeñas cámaras espías se vuelven más fáciles de comprar, estos incidentes podrían aumentar. Manténganse a salvo, amigos, y recuerden cerrar las puertas. Un muñeco que amenaza al público. Supongo que la policía también tiene autoridad sobre objetos inanimados, especialmente si dicho objeto tiene apariencia humana. En 2023, la policía mexicana en la ciudad de Moncloa, Coahuila, arrestó no solo a un hombre, sino también a su inusual cómplice, un muñeco Chucky de tamaño natural. Probablemente ya conozcas a este muñeco, famoso por protagonizar la película de terror de 1988. Un hombre identificado como Carlos N. fue visto usando este espeluznante muñeco para aterrorizar a los transeúntes y exigirles dinero mientras blandía un gran cuchillo. No hace falta decir que la policía recibió múltiples quejas sobre el hombre. Tanto el hombre como el muñeco fueron arrestados de inmediato, esposados y llevados a la comisaría local. Uno pensaría que solo Carlos sería detenido, pero los agentes de policía también hicieron que el muñeco Chucky posara para una foto policial, sosteniéndolo por su brillante pelo naranja para asegurarse de que la foto fuera tomada correctamente. Por supuesto, las extrañas fotos policiales se volvieron virales rápidamente, y aunque a muchos les pareció divertido, otros criticaron a la policía por no tomarse en serio sus deberes. Carlos N. fue liberado poco después, pero el paradero del muñeco Chucky sigue siendo un misterio. Algunos especulan que podría seguir bajo custodia policial, mientras que otros piensan que podría estar acumulando polvo en una sala de pruebas. Muñecos espeluznantes. En el rancho de Michael Jackson, a menudo aclamado como el rey del pop, experimentó un nivel de fama que pocos otros han alcanzado. Sin embargo, tuvo un precio. No solo su vida estuvo plagada de dificultades, sino que cualquier maldad que cometiera también fue puesta en el foco de atención. A lo largo de su vida, Michael se enfrentó a numerosos problemas de salud, tanto físicos como psicológicos. Además, también se enfrentó a numerosas acusaciones. Uno de los periodos más difíciles en la vida de Michael fue el de las batallas ilegales que comenzaron a principios de la década de 1990. Se enfrentó a múltiples acusaciones de delitos que involucraban a niños. Aunque fue absuelto de todos los cargos en un juicio muy publicitado en 2005, el daño a su reputación perdura hasta el día de hoy. Uno de los legados de Jackson es el rancho Sycamore Valley o el rancho Neverland. De 1988 a 2005, fue el hogar y parque de atracciones privado de Michael Jackson. Se extendió por 2.700 acres y estaba ubicado a unas 8 millas al norte de la ciudad de Santa Inés. En noviembre de 2003, la policía investigó la residencia de Jackson.
Fue entonces cuando descubrieron unos maniquíes infantiles de tamaño natural bastante alarmantes. Estos maniquíes se encontraron dispersos en varias habitaciones, incluido el dormitorio y la sala de juegos de Jackson. Los maniquíes eran pequeños y estaban vestidos con ropa de niño, lo que los hacía aún más espeluznantes. El descubrimiento de estos muñecos, junto con otros elementos peculiares, como estatuas de niños hadas y una pintura de Jackson como el flautista de Hamelin, alimentó aún más la controversia en torno al ícono del pop. Son estos descubrimientos los que empañaron aún más la imagen del ícono del pop ante el público. El cuerpo del líder de una secta. Ahora bien, no me voy a contener con muchas de estas historias, ya que son personas realmente retorcidas de una forma u otra. Por ejemplo, permítanme presentarles a Amy Carlson. Ella es una mujer que estaba tan engañada que sentía que era una diosa madre e incluso estaba dispuesta a decirlo en la televisión nacional durante un episodio de Dr. Phil. Dirigía su propia secta que se llamaba Love Has Win, y sus seguidores aparentemente estaban muy dedicados a ella y a la creencia de que ella era, de hecho, la Madre Dios. Si se están dando cuenta de que sigo diciendo que uso el tiempo pasado, bueno, eso es intencional porque Amy Carlson murió en 2021. Pero no es por eso que está en esta lista. Su condición de líder de una secta es algo terrible, pero no da miedo de verdad. Lo que sí dio miedo fue el hecho de que cuando murió, sus seguidores decidieron preservar su cuerpo de una manera única, envolviéndolo en varios elementos, que incluían incluso luces navideñas. También le arreglaron la cara y le maquillaron para que pudiera lucir bien mientras ascendía a su lugar legítimo. Y puedes hacer lo que quieras con eso. Pero no te equivoques, esta mujer no era una diosa ni ningún tipo de diosa, y definitivamente no era una santa. Ella y su grupo fueron acusados de varios crímenes. Desde el momento en que su grupo Love Has Win fue forzado. Hubo un incidente en el que incluso se enfrentaron con manifestantes en Hawái y literalmente se vieron obligados a abandonar el estado. Eso no suena como si estuvieran mostrando exactamente amor. Ya sabes, en cuanto a la Madre Dios, aparentemente era conocida por abusar de sus seguidores y ellos a su vez iban y abusaban de otras personas. Incluso hubo cargos de abuso infantil contra el grupo. Mis propios trabajadores de la luz luchan conmigo. Entonces, sí, estoy bastante seguro de que su familia estaba al menos un poco aliviada de no tener que lidiar con ella nunca más. Puede sonar un poco mezquino, pero cuando un miembro de la familia causa tanto daño, no puedes estar más que agradecido cuando ya no pueden hacerlo. El caso de The True. Voy a ser delicado con el siguiente, porque voy a hablar sobre una de las verdaderas escorias de la Tierra y las vidas que arruinó por completo antes de ser finalmente encarcelado. Como tal, voy a bailar alrededor de algunos de los detalles de lo que hizo porque estamos aquí en YouTube. Y solo te daré una descripción general de las cosas. Es simplemente mejor de esa manera. Este caso era sobre un hombre llamado Marc Paul Alain de True, que nació en Bélgica, y cuando llegó a cierta edad, se dedicó a una serie de actos violentos que duraron muchos años y que fueron condenados por 2 tribunales diferentes. Y tuvo muchas víctimas. Para no complicar las cosas, diré que violó a muchos jóvenes y luego mató a muchos otros, incluido uno de sus propios cómplices. Eso es, sin duda, lo más repugnante de todo el asunto. No se trataba de un solo hombre que se dedicaba a aterrorizar. Tenía una lista de cómplices, incluida su propia esposa en un momento dado. Se dedicaban a la droga, al tráfico de personas y al terror entre los jóvenes, y casi se salieron con la suya. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, cuando fue acusado y condenado por sus crímenes por primera vez en un tribunal belga, solo fue enviado a prisión durante 3 años antes de salir en libertad condicional. Bueno, eso no tiene mucho sentido, y el pueblo belga estuvo de acuerdo, ya que 300 de ellos fueron a protestar por lo que había sucedido con el caso la primera vez en lo que se conoció como la Marcha Blanca. Y como lo dejaron salir tan pronto, volvió a lo que estaba haciendo antes y lastimó a mucha más gente, incluido el asesinato de uno de sus cómplices que mencioné antes.
fue solo después de ese reinado de terror que fue sentenciado a cadena perpetua. Nunca debería haber llegado tan lejos en muchos sentidos. Pero si hay algo bueno que se puede decir sobre este caso, es que Bélgica renovó por completo sus agencias legales para asegurarse de que nunca volviera a suceder. William Leslie Arnold. Cuando eres un niño, no tienes ninguna razón para no creer las diversas cosas que tus padres te dicen sobre sí mismos. Claro, puede que no escuches todo lo que te advierten porque eres un niño, pero cuando hablan de sus propias vidas y sus historias, realmente no tienes una razón para dudar de ellos, porque sería algo extraño mentirle a tu hijo sobre algo. Y esa es la situación de este caso, en el que un hombre llamado Andrew creía que su padre, John, había crecido en un orfanato de Chicago antes de llegar a Australia para tener una nueva vida con su esposa y su hijo. Ahora bien, eso suena bastante razonable. Y en realidad no hay nada de malo en eso, excepto que en 2022, Andrew se hizo una prueba de ADN para conocer más sobre su linaje familiar. Y ahí fue donde se llevó la sorpresa de su vida. Resulta que el nombre de su padre no era John. En realidad era William Leslie Arnold. Y aunque era huérfano, lo era porque había asesinado a sus propios padres e incluso había ido a prisión por ello. Sin embargo, a pesar de ser un prisionero modelo, finalmente escapó y se dio a la fuga, permaneciendo así hasta su muerte a la madura edad de 69 años. Amigos. Así que este chico pasó de pensar que su padre era una persona perfectamente normal a darse cuenta de que había matado a sus abuelos y había escapado de la ley durante muchas décadas. Esa es una verificación de la realidad que mucha gente puede vivir sin tener. La ironía de la historia es que, si bien Andrew estaba conmocionado por lo que había descubierto y estaba dispuesto a contarlo para que el caso que rodeaba a su padre pudiera finalmente cerrarse, no odiaba a su padre, especialmente porque el hombre que conocía era aparentemente una persona amable, alentadora e inteligente. O, como él mismo lo dijo, la gente puede cambiar. Trabajadores en huelga defendiendo sus derechos. Nuestra primera instantánea nos transporta a las fábricas textiles de principios del siglo XX durante la famosa huelga de las Rosas de Bretón. En esta poderosa imagen vemos un mar de trabajadores con rostros marcados por la determinación, exigiendo no solo mejores salarios, el pan, sino dignidad y respeto. Las Rosas. A continuación, nos adentramos en el corazón de la industria automotriz. Las huelgas de brazos caídos fueron un punto de inflexión, una jugada maestra táctica que cambió el rumbo a favor de los trabajadores. Esta foto captura a un grupo de trabajadores sentados desafiantes en sus puestos de trabajo, un acto silencioso pero poderoso de rebelión. Estos movimientos laborales fueron más que incidentes aislados. Fueron parte de una lucha más amplia por los derechos de los trabajadores en todo el mundo. La huelga del pan y las rosas, que tuvo lugar en Lawrence, Massachusetts, en 1912, fue provocada por un recorte salarial tras una nueva ley laboral. Fue notable por su inclusividad, involucrando a un grupo diverso de trabajadores inmigrantes y por el papel significativo que desempeñaron las mujeres. De manera similar, las huelgas de brazos caídos de la década de 1930, particularmente en Flint, Michigan, fueron fundamentales en la formación del sindicato United Auto Workers, UAW. Inolvidables actuaciones, momentos destacados. Nuestro viaje nos lleva a las bulliciosas calles de Londres, al Teatro Globe original. Aquí echamos un vistazo a los actores ensayando en el escenario, sus voces haciendo eco en el teatro al aire libre, tal como lo habrían hecho durante la época de Shakespeare. Finalmente nos dirigimos al backstage de la Ópera de París, donde el icónico fantasma de la ópera fue desenmascarado por primera vez. Esta rara foto captura el exquisito detalle de la máscara fantasma original, un símbolo perdurable de misterio y romance en el mundo del teatro. El Teatro Globe, reconstruido en 1997, sigue siendo un hito cultural vibrante que alberga actuaciones que honran el legado del bardo. Las obras de Shakespeare eran conocidas por sus temas universales y personajes complejos que continúan resonando entre el público de hoy. Por otro lado, la Ópera de París, construida a fines del siglo XIX,
es famosa no solo por su arquitectura, sino también por sus historias de fantasmas. La novela de Gaston Leroux, El fantasma de la ópera, se inspiró en hechos reales y en la atmósfera opulenta y a la vez inquietante de la ópera. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Prácticas históricas inusuales. El lado más peculiar del pasado. Nuestra primera instantánea nos lleva a finales de los años 60, cuando se estaban sentando las bases de Internet. En esta foto, vemos las máquinas primitivas y los rostros emocionados del equipo que no tenía idea de que estaban a punto de cambiar el mundo. El desarrollo de Internet comenzó con ARPANET, financiado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Comenzó como una forma de conectar instituciones de investigación, pero se convirtió en la red global de la que dependemos hoy. A continuación, viajamos a las estrellas con una instantánea de Alexei Leonov, el primer hombre en caminar por el espacio. Aquí tenemos un vistazo de él momentos antes de que entrara en el vacío del espacio, un verdadero testimonio del coraje y la curiosidad humanos. Por último, profundizamos en la esencia misma de la vida humana. Mientras tanto, la caminata espacial de Alexei Leonov en 1965 fue un hito significativo en la exploración espacial, mostrando la destreza de la Unión Soviética durante la carrera espacial. Esta foto captura al equipo detrás del proyecto Genoma Humano, sonriendo detrás de pilas de datos que representan el genoma humano mapeado, un avance que ha revolucionado la medicina y la biología. El proyecto Genoma Humano, completado en 2003, ha proporcionado conocimientos sobre enfermedades genéticas, allanando el camino para la medicina personalizada. Una figura espeluznante. En 2023, los habitantes de California tuvieron una mañana bastante aterradora cuando vieron una figura espeluznante vestida como el famoso Ghostface. Ghostface es una de las figuras más emblemáticas del cine de terror, reconocible al instante por la máscara blanca con ojos hundidos y una boca abierta y distorsionada. La figura espeluznante fue encontrada de pie cerca de Sonoma Plaza en First Street East y East Napa Street. Los vecinos, preocupados por la siniestra presencia, llamaron rápidamente a la policía, pero más tarde descubrieron que la espeluznante figura no era un transgresor ni una persona que intentaba hacer algo atroz. Más bien, todo formaba parte de un truco publicitario de la franquicia para la última entrega de la franquicia cinematográfica. El truco tenía como objetivo generar entusiasmo por la próxima película, pero terminó causando un gran revuelo. La gente informó haber visto a la figura enmascarada acechando en varios lugares de la ciudad y las llamadas a la policía comenzaron a llegar. Algunos incluso informaron sentirse realmente asustados. Los fanáticos del terror pueden recordar tácticas similares utilizadas en el pasado, donde se han utilizado actores vestidos como personajes de películas de terror para generar atención de los medios. Sin embargo, este truco en particular puede haber ido un poco demasiado lejos, ya que el miedo que generó provocó una cantidad inesperada de llamadas de emergencia. La policía rastrea al culpable a través de una olla caliente. Ahora bien, aquí tenemos un descubrimiento verdaderamente peculiar que desafía la lógica convencional. Lo verdaderamente inquietante de este caso es cuán inverosímil suena a primera vista. Imagínate esto. Un astuto oficial de policía en China logró atrapar a un escurridizo fugitivo llamado Guo Bing en la provincia de Jiangsu, utilizando nada menos que su sentido del olfato. Pero no se trataba de cualquier aroma, sino del inconfundible olor de la cena del fugitivo. Guo, quien había estado burlando hábilmente a las autoridades durante varios meses, finalmente fue descubierto cuando la policía, en un giro digno de una novela de detectives, rastreó el tentador aroma de un plato de olla caliente hasta dar con su escondite. El intenso y característico olor de este popular platillo chino, conocido por su mezcla de especias y sabores penetrantes, se convirtió inadvertidamente en el talón de Aquiles del fugitivo. Es fascinante pensar cómo algo tan cotidiano como la preparación de una comida pudo ser el factor decisivo en esta persecución. Gracias a la persistencia del aroma de la olla caliente que se filtró a través de las calles y callejones, el fugitivo, buscado por graves casos de fraude y extorsión, finalmente fue localizado
y puesto tras las rejas. Este caso no solo destaca la astucia de los oficiales, sino también cómo los placeres más simples de la vida pueden a veces convertirse en nuestra perdición. Ladrón de huevos. Es asombroso con qué cosas la gente puede obsesionarse. Los agentes de policía de Norfolk, Inglaterra, atraparon a Daniel Lingham, de 71 años, y no creerás lo que descubrieron en su posesión. Huevos. No unos huevos cualquiera, sino los que pertenecen a aves silvestres. Lingham ya había cumplido condena por delitos similares. Sin embargo, una vez más fue declarado culpable de poseer casi 3.000 huevos de aves silvestres recolectados ilegalmente en su casa. Su colección incluía huevos de especies raras y protegidas, y sus actividades causaron un daño significativo a las poblaciones de vida silvestre locales. La obsesión de Lingham por recolectar huevos de aves se remonta a décadas, y a pesar de 2 sentencias de prisión anteriores, una en 2005 y otra en 2018, su compulsión continuó sin cesar. Esta vez, sin embargo, el sistema legal adoptó un enfoque diferente. En lugar de enviar a Lingham de nuevo a prisión, el tribunal dictó una pena de prisión en suspenso. Terminal. El delito de Lingham tiene su raíz en su bienestar mental o psicológico. Después de todo, además de la sentencia suspendida, se ordenó a Lingham someterse a un programa de tratamiento de salud mental de 12 meses destinado a abordar las compulsiones que han impulsado su mal comportamiento durante tanto tiempo. La vida cotidiana, la simplicidad y el esplendor. Nuestra primera instantánea es de la famosa marcha en Washington, donde Martin Luther King Jr. pronunció su icónico discurso: «Tengo un sueño. Tengo un sueño. Mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter». Esta imagen captura el mar de personas que fueron parte de este momento histórico en la historia de los derechos civiles. La marcha sobre Washington por el empleo y la libertad en 1963 fue un acontecimiento crucial en el movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos. Más de 250 personas participaron en ella y fue decisiva para la aprobación de la Ley de Derechos Civiles de 1964. A continuación, viajamos a principios del siglo XX, al corazón del movimiento por el sufragio femenino. Esta fotografía de mujeres marchando por las calles por su derecho al voto es un poderoso recordatorio de su tenacidad y espíritu. El movimiento por el sufragio femenino, que culminó con la 19ª enmienda en 1920, concedió a las mujeres estadounidenses el derecho al voto tras décadas de activismo incansable. Por último, presenciamos la caída del Muro de Berlín, un momento monumental en la historia de la libertad y la unidad. Esta fotografía captura el júbilo de la multitud mientras derribaba el muro, un símbolo de división y opresión. La caída del Muro de Berlín en 1989 simbolizó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania Oriental y Occidental. Maravillas naturales, espectáculos majestuosos de la Tierra. Nuestra primera instantánea nos lleva al borde atronador de las cataratas del Niágara. Capturada desde un ángulo atrevido, la imagen muestra el increíble poder y majestuosidad de la catarata. En medio de las nieblas arremolinadas y el agua en cascada, es un humilde recordatorio de la asombrosa belleza de la naturaleza. Desde las rugientes aguas, viajamos hacia el norte hasta la tranquilidad silenciosa de las auroras boreales. Esta primera imagen captura la fascinante danza de colores que ilumina el cielo, un espectáculo etéreo que continúa cautivándonos con su exhibición mágica. Las cataratas del Niágara, que se extienden a lo largo de la frontera entre los Estados Unidos y Canadá, constan de 3 cascadas: las cataratas de la Herradura, las cataratas americanas y las cataratas del Velo de Novia. Es una de las atracciones turísticas más populares de América del Norte, que atrae a millones de visitantes anualmente. Las auroras boreales, o luces del norte, son causadas por la interacción entre el viento solar y el campo magnético de la Tierra, creando impresionantes exhibiciones de luz que se ven principalmente en regiones de alta latitud. Símbolos de paz, imágenes icónicas de unidad.
Nuestra primera parada nos lleva a un momento icónico de las protestas contra la guerra de los años 60. En esta imagen, un manifestante coloca una flor en el cañón del arma de un soldado, una encarnación convincente de la resistencia pacífica que resonó en todo el mundo. Finalmente, descendemos en los Juegos Olímpicos, donde la liberación de palomas simboliza la paz y la unidad. Esta instantánea captura el impresionante vuelo de las palomas por el estadio, un momento conmovedor de esperanza compartida que trasciende fronteras y une culturas. Las protestas contra la guerra de los años 60, en particular contra la guerra de Vietnam, se caracterizaron por sus fuertes imágenes y lemas que abogaban por la paz. La flor en el cañón del arma se convirtió en un poderoso símbolo de la época, que representa la oposición no violenta. Los Juegos Olímpicos han sido durante mucho tiempo un símbolo de unidad global, reuniendo a atletas de todo el mundo para competir en el espíritu de la amistad y el juego limpio. La liberación de palomas durante la ceremonia de apertura es una tradición que simboliza la paz y la esperanza de un mundo armonioso. Te equivocaste de persona, oficial. En un giro digno de una comedia absurda, los oficiales de policía en Springfield, Colorado, se encontraron en una situación surrealista cuando un conductor intentó una maniobra desesperada para evadir un posible cargo por conducir bajo la influencia, DUI. En un acto de ingenio mal calculado, el hombre decidió intercambiar lugares con su fiel compañero canino. Sí, has leído correctamente. Intentó hacer pasar a su perro como el conductor del vehículo. La escena se desarrolló después de que el conductor fuera detenido inicialmente por exceso de velocidad. Al aproximarse al vehículo, el oficial notó una actividad frenética en el interior. Para su asombro, el conductor estaba ejecutando una elaborada coreografía de contorsionismo, tratando de intercambiar asientos con su perro en un intento desesperado por evitar ser identificado como el responsable tras el volante. La lógica detrás de esta estrategia improvisada es tan desconcertante como hilarante. El clímax de este espectáculo improvisado llegó cuando, ante la mirada incrédula de los oficiales, el hombre emergió del vehículo por el lado del pasajero, dejando a su perro sentado majestuosamente en el asiento del conductor. La escena parecía sacada de una película de comedia, con el can aparentemente listo para explicar por qué iba a exceso de velocidad. Quizás pensaba argumentar que estaba persiguiendo un gato particularmente veloz. Previsiblemente, esta artimaña canina no logró engañar a las autoridades. La ley, al parecer, aún no reconoce a los perros como conductores legítimos, independientemente de cuán convincentemente puedan sentarse en el asiento del conductor. Un cilindro de metal gigante. En julio de 2023, un descubrimiento extraordinario sacudió la tranquila playa de Greenhead, en Australia Occidental. Un enigmático cilindro de metal gigante, de un llamativo color cobre, apareció misteriosamente en la arena, dejando perplejos tanto a los lugareños como a las autoridades locales. El objeto, de proporciones imponentes y aspecto fuera de lo común, despertó inmediatamente la curiosidad y la preocupación de todos los presentes. La policía, actuando con cautela ante lo desconocido, tomó medidas inmediatas para garantizar la seguridad pública. Rápidamente acordonaron la zona y emitieron advertencias urgentes a la población, instando a todos a mantener una distancia prudente del misterioso artefacto. La incertidumbre sobre su origen y potencial peligrosidad generó un ambiente de tensión y especulación en la comunidad. Sin embargo, la verdad detrás de este intrigante hallazgo no tardaría en salir a la luz. La Agencia Espacial Australiana, reconociendo la posible importancia del descubrimiento, se involucró de lleno en la investigación. En un esfuerzo colaborativo internacional, trabajaron codo a codo con sus homólogos de otros países para desentrañar el misterio que rodeaba al cilindro. Las primeras hipótesis apuntaban a que el objeto podría ser un componente de un vehículo de lanzamiento de cohetes. Los expertos centraron su atención en la posibilidad de que proviniera del vehículo de lanzamiento de satélites polares de la India, una teoría que ganó fuerza a medida que avanzaba la investigación. Tras un minucioso análisis y una exhaustiva investigación, los científicos llegaron a una conclusión sorprendente. El misterioso cilindro era, en realidad, un fragmento de basura espacial.
David Berkowitz. No todos los asesinos y asesinos en serie son iguales. Eso no quiere decir que todo se trate de la cantidad de cadáveres o de cómo se hacen las cosas, pero ha habido asesinos en el mundo que han alcanzado la fama a través de los medios y han trascendido a todos los demás asesinos que los han precedido o sucedido en ciertos aspectos. David Berkowitz era una de esas personas. Y si no reconoces ese nombre, puede que lo conozcas por su otro título, El hijo de Sam. A primera vista no habría sospechado que era un asesino en serie en potencia. Quiero decir, después de todo, era solo un tipo que trabajaba en la oficina de correos. Pero luego se puso a sembrar el terror por toda la ciudad de Nueva York. Y durante un año entero, la gente estaba realmente aterrorizada de dónde podría atacar a continuación. Ese miedo por sí solo llevó a la gente a hacer ciertas cosas para tratar de mantenerse a salvo, porque Berkowitz generalmente apuntaba a mujeres jóvenes atractivas con cabello largo y castaño. Cientos de mujeres se cortaban el pelo corto y se teñían de rubio. Durante el tiempo que estuvo aterrorizando la ciudad, miles más simplemente se quedaron en casa por la noche. Eso es mucho miedo por una sola persona. Sin embargo, se merecía esa reputación, ya que mató a varias personas e hirió a muchas más. Entonces, ¿de dónde viene el apodo de hijo de Sam? Bueno, en realidad tenía un vecino llamado Sam, y ese vecino tenía un labrador negro que, según él, le ordenó que cometiera los asesinatos. Junto con un grupo de demonios también, naturalmente. Sí, su historia es extraña y oscura, pero si profundizas, verás que ciertos eventos lo han desencadenado, incluida la muerte de su madre, salir de las Fuerzas Armadas y sentirse solo en el mundo. Y las voces que, según él, lo seguían presionando para que matara. Afortunadamente, lo atraparon y lo encarcelaron, donde permanece hoy. Shania Davis. Ahora, lamentablemente, se podría argumentar fácilmente que la siguiente historia es incluso más trágica que las anteriores, ya que trata de una niña pequeña llamada Shania Davis, que murió a una edad bastante temprana. Eso por sí solo ya sería una historia familiar oscura. Pero tengo que ser aún más oscura por cómo exactamente murió. Verás, la madre de Shania, Antoinette, había afirmado que el día de la desaparición de Shania había sido secuestrada. Sin embargo, no quería llamar a la policía. Una vez que finalmente se hizo la llamada, la policía investigó de inmediato a la familia solo para exculpar a la mayoría de los miembros. Dije la mayoría porque finalmente las imágenes de la cámara de seguridad mostraron a Shania con un hombre en un hotel. Ese hombre la llevó a una habitación y luego la sacó un rato después. Y naturalmente él era el principal sospechoso, pero todavía se vuelve aún más oscuro. Ese hombre era el ex de Antoinette, lo que deja la pregunta de cómo exactamente se apoderó de la niña. Y eso sería porque Antoinette le había vendido a su hija para cubrir una deuda que le debía. Así es. Ella pagó una deuda vendiéndole su hija a su ex y puedes averiguar qué quería de la niña en una habitación de hotel. A pesar de que se llegó a un acuerdo entre los dos adultos, Shania terminó muerta y la madre fue arrestada por múltiples cargos junto con su ex. Es el tipo de historia que te hace sentir decepcionado de la humanidad. Amapolas. Nadie debería sentir temor hacia ningún miembro de su familia. Es natural experimentar cierta aprensión cuando nuestros seres queridos están justificadamente enojados, generalmente como consecuencia de nuestras propias acciones. Sin embargo, el miedo constante e injustificado no tiene cabida en un entorno familiar saludable. La historia de Poppy, una joven del Reino Unido, ilustra dramáticamente esta realidad. Enfrentada a una situación inimaginable, Poppy tuvo que reunir una valentía extraordinaria para romper el silencio sobre el abuso que sufría a manos de su abuelo. Este abuso, persistente y devastador, ocurría sin el conocimiento de sus padres, creando una atmósfera de secretismo y confusión. La frecuencia y normalización del abuso llevaron a Poppy a creer, erróneamente, que su experiencia podría ser universal. Esta percepción distorsionada persistió hasta que finalmente encontró la fuerza para compartir su dolorosa verdad. El acto de revelar su experiencia no solo condujo al encarcelamiento de su abuelo,
sino que también marcó el inicio de un viaje personal de sanación y activismo. Inspirada por su propia experiencia, Poppy tomó la valiente decisión de convertirse en el rostro visible de un movimiento destinado a empoderar a otras víctimas de abuso familiar. Reconociendo el estigma y el tabú que rodean estos temas, ella comprende que solo a través de la visibilidad y el diálogo abierto se puede romper el ciclo del silencio. Al compartir su historia, Poppy busca demostrar que el abuso familiar no discrimina y puede afectar a cualquiera. Su objetivo es crear un espacio seguro donde otras víctimas se sientan capacitadas para alzar su voz, denunciar a sus abusadores y buscar justicia. A través de su valentía y determinación, Poppy está sembrando las semillas de un cambio cultural profundo. Aunque el camino hacia una sociedad libre de abuso familiar es largo y desafiante, historias como la de Poppy nos acercan a ese ideal. Su coraje nos recuerda que cada voz alzada contra el abuso es un paso hacia un mundo más seguro y compasivo para todos. Esperamos con anhelo el día en que tales actos de valentía ya no sean necesarios y donde el amor y el respeto sean la norma en todas las familias. Triunfos tecnológicos. Los aparatos que dan forma al mundo. Nuestra primera parada es la cuna de la revolución digital, el mundo de los primeros ordenadores personales. Está muy lejos de nuestras elegantes tabletas y nuestros delgados portátiles. Imagine un escritorio dominado por una máquina tosca con más botones y diales de los que sabe qué hacer con ellos. Una fotografía de los primeros ordenadores personales es un testimonio de lo lejos que hemos llegado y un guiño a los humildes comienzos de nuestro mundo de alta tecnología. A continuación, levantamos el auricular hacia el pasado y marcamos el número para la evolución de los teléfonos. El viaje de los teléfonos comenzó con el primer experimento exitoso de Alexander Graham Bell en 1876. El dial giratorio, que se volvió icónico a mediados del siglo XX, revolucionó la forma en que las personas se conectaban. La transición de los teléfonos giratorios a los teléfonos de marcación por tonos en la década de 1960 marcó otro salto significativo. Cada etapa de la evolución del teléfono refleja los avances tecnológicos y las innovaciones de diseño de su época. Una instantánea de una cabina telefónica antigua, un lugar casi extinto en la actualidad, ofrece un encantador regreso a los días anteriores a que los teléfonos inteligentes dominaran nuestro mundo. Nuestra última instantánea tecnológica es una captura de pantalla de la historia, la transición de la televisión en blanco y negro a la televisión en color. El momento en que las pantallas se iluminaron con un derroche de colores por primera vez fue un salto vibrante en nuestra experiencia visual. Una fotografía de una familia reunida alrededor de su nuevo televisor en color. Capta la magia y la emoción de esta transición histórica. Señor Bell, ¿entiende lo que digo? Celebridades históricas, momentos nunca vistos. Primero, nos alejamos de las pizarras cubiertas de tiza y las ecuaciones complejas para echar un vistazo a la vida de Albert Einstein, el hombre detrás del genio. Olvídense de EMC2. Aquí está Einstein, capturado en un momento espontáneo, recordándonos que él también tuvo una vida más allá de sus teorías innovadoras. Es una instantánea conmovedora de un hombre que era tan humano como el resto de nosotros, aunque con una mente extraordinaria. A continuación, retrocedemos a los días antes de que Elvis se convirtiera en el rey. Aquí hay una instantánea de un joven Elvis Presley, guitarra en mano, mucho antes de que sus caderas comenzaran a girar y su voz comenzara a sacudir el mundo. Es un suave recordatorio de que cada ícono tiene una historia de origen. Cada rey, un viaje al trono. La vida de Einstein fuera de sus logros científicos incluía un amor por la música, particularmente el violín. A menudo tocaba para relajarse y descansar, mostrando un lado más personal del hombre conocido por su intelecto. De manera similar, el joven Elvis tuvo comienzos humildes, creciendo en una casa de 2 habitaciones en Tupelo, Mississippi. Su viaje desde estas raíces modestas hasta el estrellato mundial es un testimonio de su talento y carisma. Finalmente, estamos sintonizando a los Beatles antes de que conquistaran el mundo. Lejos de los gritos de los fans y de los conciertos con entradas agotadas, aquí tenemos una instantánea poco común de los Fab Four en su sala de ensayo riéndose entre tomas.
Es una hermosa visión de la camaradería y la alegría compartida que los convirtió no solo en compañeros de banda, sino en amigos de toda la vida. Lugares emblemáticos antes de ser famosos. Nuestro próximo destino nos lleva a cruzar el Atlántico para presenciar el viaje de la Estatua de la Libertad desde París a Nueva York. Aquí está en pedazos, lejos de la figura imponente en la que se había convertido. Es una instantánea conmovedora de la Estatua de la Libertad que nos recuerda que ella también tuvo que emprender un viaje antes de poder dar la bienvenida a las masas apiñadas. A continuación nos dirigimos al oeste para presenciar la audaz construcción del puente Golden Gate. Aquí hay una instantánea de los valientes trabajadores haciendo equilibrio precariamente sobre el esqueleto de acero del puente que pronto será icónico. Es un testimonio impresionante de la audacia y el ingenio humanos. La Estatua de la Libertad, regalo de Francia a los Estados Unidos en 1886, fue diseñada por Frédéric Auguste Bartholdi. El montaje de la estatua en el puerto de Nueva York fue una tarea monumental que implicó una logística compleja y la colaboración de muchos trabajadores. El puente Golden Gate, terminado en 1937, enfrentó numerosos desafíos, incluidas fuertes corrientes y la Gran Depresión. Sin embargo, se erige como un símbolo de la resiliencia y la destreza de la ingeniería estadounidense. Finalmente, nos subimos a una máquina del tiempo hacia el antiguo Egipto, donde se están construyendo las pirámides de Giza. Esta instantánea de las pirámides en su infancia, mucho antes de que se convirtieran en la última de las 7 maravillas del mundo antiguo, es una verdadera joya arqueológica. Posible rostro de Jack el Destripador. Jack el Destripador, un nombre que se apoderó de los habitantes del distrito Whitechapel de Londres del siglo XIX. Si bien este hombre inspiró innumerables ficciones, sabemos poco sobre el hombre detrás de este apodo. Se decía que Jack el Destripador se cobró la vida de varias mujeres en el Londres victoriano entre agosto y noviembre de 1888. Todas ellas fueron asesinadas con precisión quirúrgica. Los crímenes también se llevaron a cabo en situaciones aparentemente imposibles. Por más exhaustivas que fueran las investigaciones, nunca se encontró ni una sola pista sobre la identidad de Jack el Destripador, para gran disgusto de Scotland Yard. A lo largo de los años, se han propuesto docenas de teorías, con sospechosos que van desde carniceros y médicos locales hasta miembros de la familia real. Algunos incluso especulan que el destripador podría haber sido una mujer, una idea que ha ganado algo de fuerza en los últimos años. Sin embargo, ninguna de estas teorías ha sido probada definitivamente, dejando la identidad de Jack el Destripador como uno de los mayores misterios sin resolver de la historia. Sin embargo, un descubrimiento reciente podría supuestamente revelar la identidad de Jack el Destripador. Un bastón de madera que solía pertenecer al oficial y detective de Scotland Yard, Frederick Aberline, resurgió. Aberline, que se obsesionó con el caso, hizo que tallaran en el mango del bastón el rostro de un hombre que se cree que es Jack el Destripador. Durante décadas, este inquietante artefacto estuvo guardado y finalmente se creyó perdido cuando la escuela de policía en Bramshill, Hampshire, donde se encontraba, cerró en 2015. El bastón fue redescubierto recientemente en un archivo en la sede de la escuela de policía en Brighton, West Midlands. Si bien es posible que nunca sepamos la verdadera identidad de Jack el Destripador, el descubrimiento de este bastón nos acerca a responder otras preguntas sin respuesta sobre el caso. Una leona suelta. En julio de 2023, los habitantes de Berlín vivieron una experiencia horrible cuando una bestia fue liberada accidentalmente cerca de su residencia. Todo empezó una noche tarde, cuando un residente de Kleinmachnow, una ciudad a las afueras de Berlín, vio lo que parecía ser un gran animal depredador persiguiendo a un jabalí. El residente capturó el encuentro en video, lo que rápidamente provocó una preocupación generalizada y una importante respuesta policial. Las autoridades se tomaron en serio el avistamiento y desplegaron más de 30 patrullas, helicópteros, drones e incluso cámaras infrarrojas para localizar al animal. La búsqueda se centró en las áreas boscosas que rodean Kleinmachnow. Teltow y Stahnsdorf involucraron a veterinarios que trabajaron durante la noche
para rastrear a la presunta leona. La urgencia de la situación llevó a la policía a emitir advertencias en múltiples plataformas, aconsejando a los residentes que se quedaran en casa y mantuvieran a sus mascotas a salvo. Lo que hizo que la situación fuera aún más desconcertante fue que ni los zoológicos ni los circos de la zona informaron de la desaparición de ningún gran felino. Los expertos especularon que si el animal era efectivamente una leona, podría haber venido de un recinto privado, aunque la fuente exacta sigue siendo desconocida hasta el día de hoy. La situación se complicó aún más por el hecho de que tener grandes felinos es ilegal en Berlín, aunque es posible en el vecino Brandeburgo bajo estrictas regulaciones. Al día siguiente, después de una investigación exhaustiva y el despliegue de recursos masivos, las autoridades comenzaron a dudar de la evaluación inicial. Más tarde se sugirió que el animal podría haber sido un jabalí, no una leona. ¿Qué era exactamente esta bestia? ¿Una leona, un jabalí o algo más? Algo de lo que aún tenemos que saber más. Déjame saber lo que piensas en los comentarios. Encarcelado durante 34 meses por tirarse un pedo. En un caso peculiar y sorprendente, Matthew Hapgood, un hombre de 41 años proveniente de Oxfordshire, se encontró enfrentando una sentencia de 34 meses de prisión por un incidente inusual durante su arresto. El evento que captó la atención de los medios involucró a Hapgood tirándose un pedo deliberadamente en la cara de un oficial de policía. Aunque este acto provocativo generó titulares sensacionalistas, es importante entender que no fue el factor determinante en la severidad de su sentencia. La historia de Hapgood con la ley es extensa y complicada. Antes de este incidente, ya había sido detenido por el robo de artículos valorados en aproximadamente 33 libras esterlinas. Sin embargo, lo que realmente pesó en la decisión del tribunal fue su largo historial delictivo. 31 condenas previas por un total de 83 delitos diversos. Este patrón persistente de comportamiento criminal fue lo que finalmente llevó a las autoridades a tomar una postura más firme. El incidente del pedo, aunque ciertamente inusual y ofensivo, se convirtió en el catalizador que colmó la paciencia del sistema judicial. Fue la gota que derramó el vaso, por así decirlo, llevando a los agentes de la ley a considerar que era necesario imponer una sentencia más severa para intentar frenar este comportamiento reincidente. La decisión del tribunal refleja un intento de enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de persistir en una vida de delincuencia, incluso cuando los delitos individuales puedan parecer menores en comparación. Aziza Kabibe. Lamentablemente, el día en que el abuso familiar sea erradicado aún no ha llegado. Numerosas historias de maltrato persisten, perpetradas incluso por familiares más cercanos que los abuelos. El caso de Aziza Kabibe es particularmente desgarrador. Hija de un reconocido director y productor musical, cuya fama se extendía por todo el país, Aziza se enfrentó a una realidad oculta tras el brillo del éxito de su padre. Detrás de la fachada de talento y reconocimiento, se escondía un abusador que infligía un daño inimaginable a su propia hija. La naturaleza de este abuso era tan perturbadora que resulta difícil abordarla en detalle. Como padre, encuentro especialmente doloroso y deprimente profundizar en estos hechos. Lo que puedo decir es que el abuso era frecuente y sistemático. Lo más descorazonador es que la madre de Aziza era plenamente consciente de la situación, pero no intervino para proteger a su hija. El sufrimiento se extendía más allá de Aziza, afectando también a sus hermanas, quienes igualmente fueron víctimas de los abusos de su padre. En medio de tanta oscuridad, un rayo de luz emergió cuando la justicia finalmente alcanzó al abusador. Tras ser declarado culpable, recibió una sentencia de 90 años de prisión. Este veredicto no solo significó el fin del tormento para Aziza y sus hermanas, sino que también marcó el inicio de su proceso de sanación y liberación. Con una valentía admirable, Aziza decidió no permitir que su traumática experiencia la definiera. En cambio, optó por compartir su historia, convirtiéndola en un poderoso testimonio. Su objetivo es doble. Por un lado, busca su propia catarsis y por otro, pretende arrojar luz sobre una verdad incómoda pero necesaria.
La fama y el éxito a menudo pueden ocultar las facetas más oscuras de la naturaleza humana. El caso de Aziza no es un incidente aislado. Lamentablemente, hemos sido testigos en numerosas ocasiones de cómo figuras públicas admiradas esconden secretos perturbadores tras su imagen pública. Esta realidad subraya la importancia de mantenernos vigilantes y de no dejarnos cegar por el brillo de la fama, recordándonos que el abuso puede ocurrir en cualquier entorno, independientemente del estatus social o el reconocimiento público. Las hermanas de al lado. Ahora necesito una historia alegre y edificante para limpiar la mente. Y eso me lleva a la historia de Hilary Harris. Hilary fue adoptada cuando era joven, y cuando decidió investigar sobre su familia, descubrió algo que nunca esperó, que en realidad tenía una media hermana. Ahora, naturalmente curiosa por esa hermana que sabía que se llamaba Dawn Johnson, pasó los siguientes 7 años tratando de averiguar más sobre ella y dónde estaba. Avancemos rápidamente hasta el final de esos 7 años. Y ella se dio cuenta de que la mujer que vivía a su lado durante unos meses en realidad se llamaba Dawn Johnson. No podía ser tan perfecto, ¿verdad? Bueno, excepto que fue el momento en que finalmente conectaron. Fue como si sus vidas hubieran crecido de maneras hermosas. Hilary incluso descubrió que tenía otra media hermana que era la hermana biológica de Dawn. Así que la familia creció aún más ese día. Pasan mucho tiempo juntas. Dawn ama a su sobrina, que ahora se da cuenta de que tiene, y las dos tienen una gran relación. Como puede ver, no todos los secretos familiares tienen que ser oscuros y perturbadores. A veces pueden ser muy divertidos y alentadores al final. Fawn Cox. Una de las cosas más tristes de los crímenes es que, a diferencia de muchos programas de televisión y películas, no se resuelven de inmediato. La mayoría de las veces, a menos que haya una evidencia clara o algo que ayude fácilmente a señalar al asesino, pueden quedar sin resolver durante mucho tiempo. Ese fue el caso de una joven adolescente llamada Fawn Cox, que fue encontrada atada y estrangulada dentro de su propia habitación, donde vivía con su familia. Cuando sus padres descubrieron su cuerpo, ella ya había desaparecido hacía tiempo y no había señales del asesino. El caso estuvo en el olvido durante más de 3 décadas. Es decir, hasta que un conjunto de información de ADN que se desbloqueó mediante nueva tecnología ayudó a demostrar que fue el propio primo de Fawn quien había cometido el crimen. Pero cuando se enteraron, el primo ya había muerto por una sobredosis. Aún así, de alguna manera le dio un cierre a la familia y tal vez, y con suerte, eso fue suficiente. Aventuras extraordinarias hacia lo desconocido. Nuestra expedición nos lleva al techo del mundo, el Monte Everest. Aquí tenemos una instantánea de Sir Edmund Hillary y Tenzing Norgay, hombres aparentemente comunes que se preparan para lograr una hazaña extraordinaria. Sus sonrisas triunfantes, capturadas antes de embarcarse en su viaje, son un testimonio del poder de la resiliencia y la determinación humanas. A continuación, nos dirigiremos a los cielos con Amelia Earhart House, una mujer que desafió las convenciones y se elevó por encima de las normas sociales. Aquí tenemos un vistazo poco común de ella mirando su avión con un brillo en los ojos momentos antes de su vuelo récord a través del Atlántico. Es un conmovedor recordatorio de su coraje y su espíritu pionero. El Monte Everest, el pico más alto de la Tierra, ha sido durante mucho tiempo un símbolo de aventura y resistencia humana. La ascensión de Hillary y Norgay en 1953 fue un logro histórico que inspiró a innumerables escaladores a seguir sus pasos. De manera similar, el vuelo transatlántico de Amelia Earhart en 1932 la convirtió en un icono de la aviación y el empoderamiento de las mujeres. Su misteriosa desaparición en 1937 sigue intrigando e inspirando. Nuestra siguiente instantánea nos lleva al gélido desierto del Polo Sur, donde Roald Amundsen y su equipo se embarcaron en su peligroso viaje. Capturados con su pesado equipo y con la vasta blancura extendiéndose detrás de ellos, parecen meras motas frente a la inmensidad de su desafío. Sin embargo, se atrevieron a aventurarse donde nadie lo había hecho antes. Y al hacerlo,
grabaron sus nombres en los anales de la exploración. La expedición al Polo Sur, completada en 1911, marcó el primer acercamiento exitoso al polo, mostrando el espíritu indomable de la exploración y el descubrimiento humanos. Si este video te está haciendo más curioso por el mundo, dale like o pulgar arriba. Continuemos. Espectáculos históricos de todos los tiempos. Muestran una habitación a oscuras, la expectación silenciosa de la multitud y el zumbido de un proyector de cine iluminando la pantalla. Los primeros cines, con sus acompañamientos de piano en directo y sus películas mudas parpadeantes, unían a la gente en una experiencia compartida de asombro y alegría. Los primeros proyectores, como el cinematógrafo de los hermanos Lumière, iniciaron una revolución que convirtió al mundo en una aldea global mucho antes de que Internet lo pusiera de moda. Es un amable recordatorio de que, aunque hemos cambiado el blanco y negro por el 4K, la magia del cine sigue siendo la misma. Antes del cine, otra forma de entretenimiento visual cautivaba a las audiencias: los espectáculos de linterna mágica. Estos espectáculos utilizaban imágenes proyectadas en diapositivas de vidrio para contar historias o mostrar imágenes, a menudo acompañadas de narración en directo y música. Esta forma de entretenimiento fue popular desde el siglo XVII hasta principios del siglo XX y puede considerarse un precursor del cine moderno. Sintonicemos los días en que la radio familiar era el corazón del hogar. Las familias se reunían alrededor de la radio, esperando con entusiasmo sus radioteatros favoritos o las noticias de la noche. Los programas de radio creaban una conexión íntima, convirtiendo a los oyentes en parte de la historia y al mundo en un vecindario global. Llevaban noticias, historias y música a los hogares de las personas, creando una experiencia cultural compartida que resonaba en millones de personas. Nuestra última parada en esta extravagancia del entretenimiento es el mundo de los primeros disc jockeys, los héroes anónimos de la era del vinilo. Estos pioneros de las ondas de radio hicieron magia musical con sus tocadiscos, platos giratorios y charlas encantadoras. Imagina la emoción de escuchar una nueva canción en la radio por primera vez, de llamar para pedir algo y que la reproduzcan solo para ti. Ser DJ era una forma de arte, un baile entre el DJ y el DJ, pinchando canciones que hacían girar al mundo. Instantáneas culinarias históricas de la cocina. Nuestro primer plato nos lleva de regreso al antiguo arte de hacer pan. Imagina entrar en un molino rústico, el aire impregnado del aroma de granos frescos. Verás al molinero trabajando, procesando los granos que pronto se hornearían para convertirlos en panes reconfortantes y sustanciosos. Es una porción de vida que nos recuerda la atemporalidad de este humilde alimento básico. El pan ha sido una parte fundamental de la dieta humana durante miles de años. La evidencia más antigua de la elaboración del pan se remonta a hace unos 14.000 años en Jordania. El pan ha evolucionado significativamente desde entonces y varias culturas han desarrollado sus propias recetas y técnicas. Desde la masa madre en San Francisco hasta Naín en la India, la versatilidad y la importancia cultural del pan no se pueden subestimar. Nuestro postre nos lleva a un lado más dulce y fresco de la historia, el nacimiento del helado sundae. Esa deliciosa mezcla de helado cremoso, rico jarabe de chocolate y una cereza encima no siempre fue un elemento básico de nuestro menú de postres. Una rara fotografía de uno de los primeros sundaes servidos en un elegante plato de vidrio ofrece una mirada encantadora a los orígenes de este adorado manjar. Los sundaes de helado se hicieron populares a fines del siglo XIX y varias ciudades de los Estados Unidos afirmaron haber inventado este postre. Estos primeros domingos a menudo se servían los domingos, de ahí el nombre como una forma de ofrecer un regalo especial en un día de descanso. Perro en grave peligro. Ahora es una experiencia aterradora y conmovedora. En 2023, 2 perros fueron rescatados de un túnel subterráneo en Liberty, Nueva York, después de que uno ladrara continuamente durante 2 horas, negándose a dejar atrás al otro. El departamento de policía de la aldea de Liberty respondió a los informes de un perro que ladraba persistentemente cerca de la calle Edgar. Después de oír a los perros ladrar,
Siguieron el sonido y encontraron a los dos perros atrapados a unos 40 pies dentro de un túnel lleno de agua. La operación de rescate no fue una tarea fácil debido al techo inestable del túnel. Los oficiales tuvieron que recorrer una ruta desafiante, que incluyó escalar a través de un agujero en una cerca de alambre y deslizarse por una pared de concreto de 7 pies. Uno de los perros fue encontrado parcialmente sumergido en el agua, aferrado a una cornisa e incapaz de liberarse. Los otros perros se quedaron cerca, ladrando incesantemente e incluso actuando de manera protectora cuando los rescatistas se acercaron. Con la ayuda del residente local Tom Lewis, los oficiales pudieron sacar a los dos perros del túnel de manera segura. Finalmente, los perros estaban en buen estado de salud y fueron transferidos al cuidado de control de animales, que trabajó para localizar a su dueño. Los ladrones cavan un túnel durante un mes. El petróleo, conocido como el oro negro, es uno de los recursos naturales más codiciados y valiosos del planeta. Su importancia estratégica y económica es tal que ha sido motivo de conflictos internacionales y, en este caso, inspiró un elaborado plan criminal. En el año 2023, un grupo de 8 audaces ladrones surcoreanos concibió y ejecutó un plan digno de una película de Hollywood para apoderarse de este preciado recurso. La operación, meticulosamente planeada, se desarrolló en la ciudad de Cheonju, ubicada en la provincia de Chongqing del norte. El cerebro detrás de este arriesgado plan era nada menos que un ex empleado de la Korea Daehan Oil Pipeline Corporation, quien utilizó su conocimiento interno para orquestar el robo. Con una astucia digna de elogio, aunque mal dirigida, la banda alquiló un hotel completo bajo la fachada de una transacción comercial legítima. Convencieron hábilmente al propietario de que su intención era adquirir la propiedad, ganando así acceso sin levantar sospechas. Una vez en control del edificio, cerraron el hotel al público y comenzaron su labor clandestina. Durante un mes entero, estos determinados ladrones trabajaron incansablemente en su objetivo. Conscientes de la necesidad de mantener un perfil bajo, optaron por utilizar herramientas manuales como palas y picos en lugar de maquinaria ruidosa que pudiera delatar su presencia. Su dedicación y perseverancia les permitieron excavar un impresionante túnel de 33 pies de longitud, una hazaña de ingeniería improvisada que los acercó peligrosamente a su objetivo, un oleoducto cercano. Un posible robo evitado. Uno pensaría que esto solo sucede en películas de acción, y sin embargo sucedió en la vida real. Los agentes del FBI en Pembroke Pines, Florida, investigaron un posible robo a un banco después de descubrir un túnel subterráneo de 50 yardas que conducía a un banco. Ahora bien, la forma en que descubrieron este túnel es bastante increíble. Verán, todo comenzó cuando los empleados de obras públicas locales informaron sobre un socavón en una carretera cerca de los cajeros automáticos del banco. Al inspeccionarlo más de cerca, los oficiales de policía se dieron cuenta de que el socavón era en realidad la entrada a un estrecho túnel hecho por el hombre. El túnel parecía haber comenzado en una zona boscosa cercana y fue excavado con picos y herramientas rudimentarias para evitar ser detectado. Todo el túnel era como un pasadizo hacia el cajero automático del banco. El túnel en sí era claustrofóbicamente pequeño, de aproximadamente 2 a 3 pies de diámetro, y corría directamente debajo de una carretera concurrida, lo que hizo que su descubrimiento fuera aún más alarmante. En el interior, los investigadores encontraron un martillo neumático eléctrico, botas de trabajo y un cable de extensión conectado a un pequeño generador. Esto indica que el túnel era parte de un elaborado plan que se había estado preparando durante meses. El agente especial del FBI, Mike Leverock, que dirige la investigación, comentó que todo el montaje era algo que se esperaría ver en las películas, aunque incluso a Hollywood le costaría imaginar un túnel tan pequeño. Inmediatamente se inició una investigación elaborada. Ashley Wallace. La muerte es algo con lo que lidiamos a lo largo de nuestras vidas, ya sea un padre que fallece a un amigo o un ser querido. Todos hemos estado en un funeral al menos una vez. Pero para Ashley Wallace, las cosas eran un poco más frecuentes cuando se trata del departamento de muertes. Por ejemplo,
Su padre había muerto de un ataque cardíaco. Su nuevo padrastro luego murió, y ella misma había sido envenenada en un momento y casi muere por eso. Entonces, ¿qué era lo que estaba pasando? Al final resultó que era su madre, Stacy, quien había hecho todos estos actos, y el envenenamiento de su hija se hizo con el objetivo de hacer una farsa. En una nota animada, donde Ashley admitió tanto el asesinato como todo lo demás para que la madre quedara exculpada. Eso es realmente oscuro. La madre fue sentenciada a muchos años de prisión y la historia fue tan impactante que incluso se convirtió en una película de por vida que utilizó palabra por palabra la declaración de impacto de la víctima de Ashley en el juicio, para que el público pudiera escuchar realmente el dolor y los sentimientos que ella y su hermana Bree habían atravesado. Ella no entendía el odio que aparentemente sentía su madre por ella. Yo y cualquiera solo podemos imaginar cómo uno supera una revelación tan impactante. Anthony DeVito. Los niños a menudo idolatran a sus padres porque pueden parecerles verdaderos superhéroes con todo lo que hacen. Sin embargo, en el caso de Anthony DeVito, debido a que su padre murió cuando era un bebé, nunca llegó a saber mucho sobre él hasta mucho más tarde en la vida. Parte de la razón de eso fue cuando se mencionó a su padre. El aire en la habitación con otros miembros de la familia se volvió un poco pesado y nunca pudo entender por qué. Aparentemente obtuvo la respuesta y fue muy impactante, cuando descubrió que su padre trabajaba para la mafia. Y lo que es más, aparentemente era un sicario. El shock es una forma de describir cómo se sintió Anthony después de eso, y para superar sus sentimientos, convirtió la revelación sobre su padre en una comedia para un programa que hizo, y sintió que era una forma catártica de liberar todo. Doctor in vitro. Finalmente se usó en múltiples dramas policiales. Puedo dar fe de eso personalmente. La historia de Eve Wiley. Ella sintió que había algo extraño en ella y su familia, especialmente porque no se parecía mucho a su hermana. Después de investigar un poco, fue cuando descubrió que su madre tenía un donante de esperma, lo que, ya sabes, sucede todo el tiempo. Y está totalmente bien. Es la forma en que muchas mujeres intentan quedarse embarazadas a veces. Pero cuando encontró al donante de esperma que supuestamente era su padre, una prueba de ADN demostró que no era él. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Una inmersión más profunda? Conozca la horrible verdad. El médico de fertilidad que ayudó a la madre de Eve a quedarse embarazada en realidad usó su propio esperma en lugar de los que fueron donados. Está mal y es un crimen, como se demostró más tarde. Momentos en la historia del deporte, logros y rarezas. Nuestra primera instantánea deportiva nos lleva al abuelo de todos ellos, el primer Super Bowl. El año es 1967 y la historia del fútbol está a punto de escribirse. Ya sea que sea un fanático de los deportes o no, este momento icónico simboliza el poder de los deportes para unir e inspirar. Desde entonces, el Super Bowl se ha convertido en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo, con millones de espectadores cada año. El espectáculo del entretiempo y los anuncios publicitarios se han vuelto tan esperados como el juego en sí. Como reflejo de su importante impacto cultural, el evento genera una actividad económica sustancial que muestra el poder comercial de los deportes. A continuación, nos encontramos con Jackie Robinson, el hombre que rompió la barrera racial en el béisbol. Una instantánea espontánea de Robinson en la cubierta sirve como un poderoso recordatorio de la lucha por la igualdad racial en los deportes. La entrada de Robinson en las grandes ligas de béisbol en 1947 con los Dodgers de Brooklyn fue un importante paso adelante en el movimiento por los derechos civiles, allanando el camino para las futuras generaciones de atletas. Su coraje y talento ayudaron a cambiar el panorama de los deportes y la sociedad estadounidenses. Nuestra última instantánea deportiva nos lleva a la cuna de los Juegos Olímpicos. No se trata de un espectáculo multimillonario de la actualidad, sino de una simple reunión de atletas unidos por su amor por los deportes y el espíritu de la competencia amistosa. Los antiguos Juegos Olímpicos, celebrados en Olimpia, Grecia, comenzaron en el año 776 a.C. y eran una serie de competiciones atléticas entre representantes de las ciudades-estado.
Formaban parte de un festival religioso en honor a Zeus y desempeñaban un papel crucial en el panorama cultural y político de la antigua Grecia. Tendencias de moda, atemporales y estilos peculiares. Nuestra primera parada es una historia de transformación. Empezamos con la silueta victoriana con corsé, el epítome de los ideales de belleza del siglo XIX. Después nos adentramos en los locos años 20, cuando los vestidos estilo flapper y el pelo corto anunciaban una nueva era de libertad e independencia para las mujeres. Una fotografía de una mujer que pasa del corsé restrictivo al vestido estilo flapper liberador sirve como metáfora de la liberación de la mujer. La era victoriana era conocida por su ropa restrictiva, que a menudo causaba problemas de salud como desmayos debido a los corsés ajustados. Sin embargo, la década de 1920 marcó un cambio significativo en la moda femenina y los roles sociales. El vestido estilo flapper simbolizó la rebelión contra las normas de género tradicionales y la aceptación de la modernidad. Esta era también vio el surgimiento de diseñadores influyentes como Coco Chanel, que promovía la comodidad y la simplicidad en la moda. A continuación, nos quitamos el sombrero ante los hombres y sus sombreros. La moda masculina puede parecer sencilla, pero un vistazo a la variedad de sombreros que usaron los hombres a lo largo de la historia cuenta una historia diferente. Desde los sombreros de copa nobles de la era victoriana hasta las gorras prácticas de la clase trabajadora, el sombrero de un hombre era más que una declaración de moda. Era un emblema de su estatus e identidad. Los sombreros han servido para diversos propósitos más allá de la moda, como la protección contra los elementos y como símbolos de rango social y ocupación. El sombrero hongo, por ejemplo, se convirtió en un símbolo icónico de la respetabilidad de la clase media británica a fines del siglo XIX. Mientras guardamos nuestras crinolinas y desempolvamos nuestros sombreros de copa, vemos que la moda es más que telas y volantes. Es un reflejo de nuestros valores, nuestras creencias y nuestro progreso. Pero agárrense los sombreros, porque aún no hemos terminado. El nacimiento del cine mudo, Charlie Chaplin. La icónica estrella del cine mudo entretuvo al público con sus entrañables y cómicas actuaciones. Pero detrás del bigote y el humor de payasadas había un artista complejo y talentoso. Esta sección descubre al hombre detrás del personaje, revelando las luchas, inspiraciones y triunfos que dieron forma a la notable carrera de Chaplin. En los primeros días de Hollywood, la atención no solo brillaba sobre los actores, sino también sobre los temerarios que daban vida a la acción. Los especialistas arriesgaron su vida y su integridad física para crear escenas emocionantes, y muchas veces no se les reconoció su contribución. Esta sección explora el apasionante mundo de los primeros especialistas de Hollywood, destacando la habilidad y la valentía de estos héroes anónimos. La era del cine mudo fue una época de inmensa creatividad e innovación. Directores como D.W. Griffith y Cecil B. DeMille fueron pioneros en técnicas que se convertirían en la base del cine moderno. Los cines de la época estaban profusamente decorados, proporcionando un telón de fondo grandioso para las películas que cautivaban al público. Este periodo también vio el surgimiento de estudios cinematográficos como Universal, Paramount y Warner Bros., que desempeñaron papeles cruciales en la configuración de la industria. Marilyn Monroe, un símbolo perdurable de belleza y glamour, capturó los corazones de millones. Pero antes de la fama y el icónico vestido blanco, ella era Norma Jean Baker, una joven que luchaba por su lugar en el mundo. Esta sección desvela las capas de la vida temprana de Monroe, revelando su viaje al estrellato y los desafíos que enfrentó en el camino. La carrera de Monroe, aunque ilustre, también estuvo marcada por luchas con problemas personales y una batalla constante por el respeto en una industria que a menudo la reducía a un mero símbolo sexual. Su historia es una historia de resiliencia y búsqueda de su propia identidad en medio de las presiones de Hollywood. Robo 730 prendas de ropa interior. Eso es lo que la policía japonesa descubrió en posesión de un hombre de 56 años, Tetsuo Erada. La investigación comenzó cuando una estudiante universitaria de 21 años denunció que le habían robado su ropa interior en una lavandería. Tras su denuncia,
la policía fue conducida a Errata, donde descubrieron el enorme vestíbulo. Errata confesó los robos que había cometido durante un período prolongado, centrándose en las lavanderías locales. Bueno, eso es espeluznante. Una pobre mujer pudriéndose de cintura para abajo. Esta es, sin duda, una de las cosas más espeluznantes que puede encontrar un agente de policía. Un hombre al que llamaremos Rob recibe una llamada sobre un olor desagradable que proviene de una unidad inferior en un complejo de apartamentos. Cuando llevaron a cabo una investigación, Rob y su equipo encontraron una visión bastante inquietante. Allí, en el sofá, había una mujer sentada inmóvil, pero había algo extraño, algo que se retorcía en su región inferior. Ahora la mujer estaba muy viva, pero debido a la negligencia, su parte inferior del cuerpo se había infectado con gusanos que la estaban devorando lentamente. Si no la hubieran descubierto, se habría descompuesto lentamente de cintura para abajo y finalmente sucumbió a la muerte sin que nadie supiera de su sufrimiento. Un fugitivo desesperado. ¿Hasta dónde llegaría para evitar la condena por este hombre de la provincia china de Hubei llamado Leo Mofu? Llegaría tan lejos como quedarse en una cueva remota de la montaña durante 14 largos años. Ahora bien, ¿qué hizo exactamente? En 2009, Liu, su cuñado y otro cómplice llevaron a cabo un robo en la ciudad de Enshi, un crimen que les reportó poco más que una comida y algunos fuegos artificiales. Robaron con éxito una gasolinera por solo 156 yuanes, o aproximadamente $23. Los cómplices de Liu fueron detenidos, pero él escapó al desierto en una cueva ubicada a unas 6 millas del pueblo más cercano. Sobrevivió cazando, buscando basura y ocasionalmente robando comida de su antiguo pueblo. A pesar del aislamiento, el miedo de Liu a ser atrapado lo mantuvo alejado de su familia. El costo psicológico de su exilio autoimpuesto finalmente se volvió demasiado, lo que llevó a Liu a entregarse a las autoridades a principios de este año. Aunque había evitado ser capturado durante tanto tiempo, Leo ahora enfrenta una posible sentencia de prisión de 3 a 10 años. Mientras que si hubiera enfrentado sus cargos hace 14 años, probablemente habría recibido cargos mucho más leves y favorables. Lee Boughton Small. Lee Boughton Small fue uno de los muchos niños pequeños que fueron rescatados de Vietnam a través de la operación Baby Lift. Los padres vietnamitas estaban dispuestos a permitir que sus hijos se fueran para que tuvieran la oportunidad de una vida mejor fuera del país comunista desgarrado por la guerra. Small creció preguntándose sobre su verdadera madre y qué le había sucedido. Finalmente, se hizo una prueba de ascendencia y recibió un mensaje de su media hermana, quien le dijo a Small que su madre la había estado buscando durante décadas. Después de obtener la confirmación, la madre y la hija finalmente hablaron entre sí y se convirtió en algo realmente hermoso. Finalmente se conocieron y se han estado poniendo al día desde entonces. Ella es una princesa. Ahora puede parecer algo de una película de Disney, pero esta próxima es realmente real. Sarah Culberson nació en África, pero luego fue puesta en adopción, donde fue acogida por una familia de Virginia Occidental y felizmente criada por ellos. Luego, cuando tenía 28 años, se le instó a hacer una prueba de ascendencia para averiguar sobre su herencia africana. Y fue allí donde descubrió que era una princesa de la tribu Mindi de Sierra Leona. Bueno, finalmente se enteró de que su tía y su tío vivían en Estados Unidos y pudieron ponerla en contacto con su padre, quien se disculpó por la separación de inmediato. Culberson viajó 6 meses después a su lugar de origen y fue recibida por cientos de personas en una celebración de regreso a casa que duró varios días. Pero su historia no termina allí. Resulta que en realidad era una princesa, y eso significaba que tenía responsabilidades que asumió con gusto para ayudar y reconstruir su tierra natal. Los ha estado ayudando durante más de una década, y la historia de su vida ahora se está convirtiendo en una película de Disney. Hermanos de ADN. ¿Alguna vez te has preguntado sobre el poder revelador de las pruebas de ADN en nuestra era moderna? Estas pruebas están desentrañando misterios familiares y creando conexiones inesperadas entre personas de todo el mundo.
Un ejemplo fascinante de esto es la historia de Justin Kracht y René Alanko, dos hombres cuyas vidas dieron un giro sorprendente gracias a la ciencia genética. Justin y René, sin saberlo, compartían un vínculo profundo que había permanecido oculto durante décadas. Ambos fueron abandonados en Corea del Sur en 1984, pero en lugares diferentes, lo que eliminó cualquier sospecha inicial de parentesco. El destino los llevó por caminos separados cuando fueron adoptados y criados en los Estados Unidos, donde cada uno forjó su propia vida, ajeno a la existencia del otro. Años más tarde, movidos por la curiosidad sobre sus orígenes, tanto Justin como René decidieron someterse a pruebas de ADN. Lo que descubrieron los dejó atónitos. Eran hermanos biológicos. La revelación fue un shock emocional, una mezcla de incredulidad, alegría y una profunda sensación de conexión que ninguno de los dos había anticipado. El momento en que finalmente se conocieron en persona fue verdaderamente conmovedor. Imagina el torrente de emociones. Dos extraños que de repente se dan cuenta de que son familia. Las lágrimas fluyeron libremente mientras se abrazaban por primera vez, cerrando una brecha de décadas en cuestión de segundos. Era como si una parte faltante de sus vidas finalmente hubiera encajado en su lugar. Desde ese encuentro inicial, Justin y René han forjado un vínculo inquebrantable. Se han dedicado a recuperar el tiempo perdido, compartiendo historias de sus vidas separadas y descubriendo las similitudes sorprendentes que comparten a pesar de haber crecido en entornos diferentes. Su determinación de mantenerse unidos es palpable, como si estuvieran compensando todos los años que pasaron sin conocerse. Esta historia no solo es un testimonio del poder de la genética para unir a las personas, sino también un recordatorio conmovedor de que los lazos familiares pueden trascender el tiempo y la distancia. Es un relato que nos hace reflexionar sobre las posibilidades ocultas en nuestro propio ADN y las sorpresas que la vida puede tener reservadas para nosotros. Las perspectivas altas y únicas desde los rascacielos históricos. Pensemos en Nueva York en los años 30, en medio de la Gran Depresión. Un símbolo de la resiliencia estadounidense está surgiendo literalmente de las cenizas. El Empire State Building, un coloso de 449 metros de altura, está en construcción ahora. Imagínese ser un trabajador de la construcción sentado despreocupadamente sobre una viga de acero, con las piernas colgando a cientos de metros sobre las calles de la ciudad. Esas infames fotografías en blanco y negro de trabajadores de la construcción haciendo su pausa para el almuerzo sobre una viga de hierro no eran solo para exhibirlas. Es una perspectiva completamente nueva de la frase almuerzo de trabajo, ¿no es así? La construcción de rascacielos a principios del siglo XX fue una maravilla de la ingeniería y la resistencia humana. Estos proyectos a menudo empleaban a miles de trabajadores, muchos de los cuales eran inmigrantes que buscaban una vida mejor. La carrera por construir los edificios más altos también simbolizaba la ambición y el optimismo de la época. A pesar de las dificultades económicas de la época, el Empire State Building, una vez terminado, mantuvo el título de edificio más alto del mundo durante casi 40 años y se erigió como un testimonio del ingenio y la perseverancia humanos. Pasemos al otro lado del charco y vayamos a París, la ciudad de las luces y el amor. Es el año 1887 y la obra maestra de Gustave Eiffel está empezando a tomar forma. La Torre Eiffel, o la Dame de Fer, como la llamarían los lugareños, no siempre fue el símbolo amado de París. De hecho, muchos parisinos al principio la calificaron de monstruosa. Debieron sentirse como si vivieran al lado de un gigantesco juego de construcción de metal. Pero hoy, esta estructura se erige como uno de los monumentos más visitados del mundo. La belleza, como dicen, está en los ojos de quien la mira. La recepción inicial de la Torre Eiffel fue tibia en el mejor de los casos, y muchos artistas e intelectuales la calificaron de monstruosa. Sin embargo, su diseño innovador y su imponente presencia lo han convertido desde entonces en un símbolo icónico de la cultura francesa y de su destreza arquitectónica. Vidas en tránsito. Transporte a través del tiempo. Nuestra primera parada nos lleva a mediados del siglo XIX, una época en la que el familiar tren de vapor transformó los viajes.
Recuerde el encanto de un buen viaje en tren. No el viaje moderno, estéril y con aire acondicionado, sino los viajes representados en novelas y películas clásicas. Paisajes pintorescos que pasan zumbando junto a la emoción de la máquina que levanta nubes de humo y el traqueteo de las ruedas que cantan la canción de los rieles. Esta es la edad de oro de los trenes. Desde el Orient Express hasta el ferrocarril transiberiano, estos caballos de hierro revolucionaron la forma en que explorábamos nuestro mundo. Los trenes eran más que un simple medio de transporte. Los trenes eran un símbolo de progreso y conectividad. El desarrollo de las redes ferroviarias facilitó el movimiento de bienes y personas a través de grandes distancias, uniendo países y continentes. La expansión de los ferrocarriles en los Estados Unidos, por ejemplo, fue un factor crítico en el crecimiento económico del país y su expansión hacia el oeste. Los trenes de lujo como el Orient Express ofrecían experiencias de viaje opulentas, con excelentes restaurantes y lujosos alojamientos, lo que hacía que el viaje fuera tan placentero como el destino. Ahora avancemos en el tiempo y exploremos la era de los carruajes sin caballos. No estamos hablando de la calabaza mágica de Cenicienta. En cambio, estamos en el amanecer de la industria automotriz. Imagine ver el primer modelo T de Ford avanzando por la carretera. Debió ser un espectáculo digno de contemplar, llamando la atención y probablemente provocando que 1 o 2 caballos se encabritaran de sorpresa. Y no olvidemos la emoción y el ejercicio de hacer girar la manivela para arrancar el automóvil. La introducción de la cadena de montaje por parte de Henry Ford revolucionó la fabricación de automóviles, haciendo que los automóviles fueran asequibles para la persona promedio y cambiando fundamentalmente el panorama y la vida cotidiana de la sociedad. Por último, pero definitivamente no menos importante, surquemos los cielos. Los hermanos Wright, Orville y Wilbur, pioneros de la aviación, están listos para hacer historia. Su primer vuelo con motor en Kitty Hawk fue más corto que la envergadura de un Boeing 747, pero marcó el nacimiento de la aviación. Imagine la emoción, el terror y la euforia cuando el primer avión despegó del suelo. Había comenzado una nueva era, una en la que los humanos podían elevarse entre las nubes. El progreso en la aviación desde ese modesto comienzo ha sido asombroso y ha llevado al desarrollo de los viajes aéreos comerciales, la aviación militar e incluso la exploración espacial. Atisbos de la realeza detrás de los tronos. En nuestra agenda real no son otros que los de la mujer cuyo nombre es sinónimo de toda una era, la reina Victoria. Todos hemos oído hablar de su duradero reinado, su gran imperio y, por supuesto, el intenso duelo por su amado Alberto. ¿Pero qué hay de Victoria? ¿La mujer? ¿La madre? Una rara instantánea de Victoria, cómodamente vestida con su bata y con el aspecto de una abuela cariñosa, ofrece una visión de la vida personal de esta formidable monarca. Es un conmovedor recordatorio de que debajo de la corona y la insignia, los monarcas también son personas, con familias, afectos y momentos privados. El reinado de la reina Victoria, conocido como la era victoriana, estuvo marcado por importantes cambios industriales, culturales y políticos en el Reino Unido. Su influencia se extendió globalmente dada la vasta extensión del Imperio Británico. Más allá de sus deberes públicos, Victoria también fue una escritora prolífica que mantuvo diarios y correspondencia detallados que brindan una visión de sus pensamientos y su vida personal. Se involucró profundamente en la vida de sus hijos y mantuvo fuertes lazos familiares que a menudo influyeron en las relaciones internacionales a través de matrimonios estratégicos desde el Reino Unido, atravesando el continente y profundizando en la dinastía Románov. El zar Nicolás II, el último emperador de Rusia, vivió una vida llena de opulencia y grandeza. Sin embargo, en una fotografía espontánea vemos a un Nicolás diferente, un padre amoroso y un hombre de familia. Lo vemos interactuando con sus hijos, jugando y compartiendo momentos alegres, muy lejos de la imagen austera que podría evocar el título de zar. Es un recordatorio conmovedor de que, a pesar de los grandes títulos y las enormes responsabilidades, la esencia de la familia y el amor sigue siendo universal. El trágico final de los Románov durante la Revolución Rusa añade una capa de emoción histórica a su historia.
Steve Carter. Estás ocupándote de tus propios asuntos en Internet cuando te encuentras con un sitio web sobre niños desaparecidos, sientes curiosidad. Entonces haces clic y te desplazas por las fotos y es entonces cuando ves una de ti mismo. Eso es exactamente lo que le pasó a Steve Carter. Hasta donde él sabe, era solo un niño que fue adoptado en Hawái a la edad de 4 años y luego criado para tener una buena vida. Incluso se casó. ¿Por qué aparecía en un cartel de niños desaparecidos? Al parecer, como le reveló la policía, después de que Carter les contara todo, su madre había salido a caminar con él desde su casa y nunca volvió con él. Fue su padre quien había puesto el cartel de niños desaparecidos y nunca supo nada hasta que una prueba de ADN confirmó que estaban relacionados. Esa es sin duda una forma de abordar sus orígenes. Secuestrados al nacer. Sin embargo, existen historias aún más impactantes, como la de Paul Fronczak. Durante toda su vida, Paul creció con la firme convicción de que era un niño que había sido secuestrado de un hospital poco después de su nacimiento y posteriormente abandonado por su captor unos años más tarde. Esta narrativa, que había definido su identidad durante décadas, se vio completamente trastocada cuando, a la edad de 49 años, se sometió a una prueba de ADN que reveló una verdad desconcertante. Él no era el niño secuestrado que todos creían que era. Este descubrimiento no solo desmoronó la historia que Paul había creído durante toda su vida, sino que también abrió la puerta a una serie de preguntas aún más intrigantes y perturbadoras sobre sus verdaderos orígenes. De repente, Paul se encontró en una situación inverosímil. Pasó de tener una historia de vida bien definida, que incluso había sido objeto de una investigación exhaustiva por parte del FBI, a no saber absolutamente nada sobre su verdadera identidad y procedencia. Este giro del destino es, sin duda, uno de los más dramáticos que se pueda imaginar en la vida de una persona. La búsqueda de Paul por descubrir la verdad sobre sí mismo se convirtió en una odisea emocional y existencial. Su caso nos recuerda la importancia fundamental que tiene para el ser humano conocer sus raíces y su historia personal. Es de esperar que Paul logre encontrar las respuestas que busca, pues nadie debería verse obligado a vivir en la oscuridad respecto a su propia historia y orígenes. Su caso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad de nuestras certezas y la complejidad de la identidad humana. Marisa Mowry. Lamentablemente tengo que volver a las historias que son oscuras y perturbadoras, pero pasaré por alto los detalles más horribles porque son demasiado repugnantes para mencionarlos. Esta es la historia de Marisa Mowry, quien se convirtió en niñera para una familia que tenía un niño de 11 años una vez que la contrataron. Casi inmediatamente se aprovechó del niño y comenzó a abusar de él, y eso llevó a muchas revelaciones impactantes que eventualmente la llevarían a ser arrestada y sentenciada a 20 años de prisión. Esta es la peor pesadilla de un padre. Contratas a una niñera para proteger a tu hijo y no lastimarlo de maneras que no desaparecerán pronto. Lamentablemente, hoy en día no se puede confiar todo lo que se tiene a la gente. Un ser de otra dimensión. Ahora bien, aquí hay una historia bastante escalofriante. Verá, los oficiales de policía no solo tratan con personas. A veces también son llamados para lidiar con lo desconocido o lo paranormal. Esta historia la comparte un oficial de policía al que llamaremos John. Afirmó que esta fue una de las llamadas más inolvidables que recibió en sus años de servicio. Comenzó con bastante normalidad. Recibió una llamada de una mujer, de mediana edad, recientemente divorciada, que vivía sola. Sus preocupaciones incluían oír pasos en el segundo piso de su casa mientras ella estaba abajo, en la cocina. Afirmó que no tenía visitas ni niños y que no había ninguna razón para que esos sonidos estuvieran allí. Es algo que podría pasarnos a todos y cada uno de nosotros. De verdad, solo pensarlo me asusta. Volviendo a la historia, cuando John llegó a la escena, la mujer ya estaba afuera, visiblemente conmocionada, su vecina tratando de calmarla. John no estaba solo en ese momento. Llegaron otras unidades, aseguraron rápidamente el área y establecieron un perímetro. El plan era simple: anunciar su presencia, entrar y despejar la casa.
con el permiso de la mujer. 3 oficiales, incluido John, se apilaron en la puerta principal. La planta baja se despejó sin incidentes, pero cuando se acercaron a las escaleras fue cuando lo oyeron. Pasos. No frenéticos, no apresurados. No, son pasos tranquilos y deliberados, casi como si alguien estuviera caminando de un lado a otro. John anunció su presencia nuevamente, pero no hubo respuesta. Solo los pasos cada vez más débiles, casi como si lo que fuera que estaba allí arriba se estuviera escapando. Bueno, eso es definitivamente espeluznante. La mayoría de las personas ya habrían corrido o dado la vuelta. Los ingredientes vencidos tienen que ir a alguna parte. Realmente no se puede ser demasiado cuidadoso con lo que se come en estos días. En este caso espeluznante y aterrador, 2 chefs de restaurante fueron sentenciados recientemente a prisión por agregar sustancias antidiarreicas a miles de platos. ¿Pero por qué? Para mitigar los efectos nocivos del uso de ingredientes caducados. Los chefs, identificados solo como Xia y Fu, trabajaban en un restaurante de un hotel en la ciudad de Nantong cuando comenzaron a agregar sulfato de gentamicina, un medicamento que se usa típicamente para tratar la diarrea a varios platos, incluido el estofado de bismao con salsa de pollo y tendones estofados. Eso se debe a que estaban usando alimentos en mal estado como ingrediente a sabiendas. Afortunadamente, su plan fue desmantelado. Tras la investigación, la policía encontró más de 100 cajas de sustancias antidiarreicas en la cocina del restaurante. Resultó que los chefs habían estado agregando secretamente un medicamento a los platos, con la esperanza de encubrir el uso de ingredientes rancios que de otro modo podrían haber provocado una intoxicación alimentaria. Como resultado de sus acciones, ambos chefs recibieron sentencias de prisión, 2 años y 1 año y 6 meses respectivamente, y fueron multados con 160 yuanes, o aproximadamente $22. Bueno, ahora me da miedo probar nuevos restaurantes. Bueno, esto demuestra que ser policía no es el trabajo más fácil del mundo. Lily Rose Lee. Lily Rose Lee solía llamarse Michelle Knight, pero fue Michelle Knight la que fue secuestrada y retenida contra su voluntad durante 10 años antes de finalmente salir. Está en un lugar mejor desde su cautiverio y eligió su nuevo nombre para tratar de representar el camino que quería tomar en el futuro. Lee fundó Unleashed Animal Rescue, una organización sin fines de lucro que acoge a animales rescatados abandonados y entregados, y aparentemente le encanta cuidarlos y realmente se dedica a ello, lo cual es bueno. Lee está haciendo todo lo posible para vivir la mejor vida que puede y dejar atrás el pasado que la había perseguido durante tanto tiempo. Joe Click. Finalmente, la historia del hijo de un soldado de Vietnam que no sabía que su padre era otra persona que la había criado. Esto sucedió debido a una prueba de ADN que, según Joe, su madre estaba embarazada cuando su padre fue a Vietnam. Estaba tratando de ser el mejor soldado que podía ser allí. Pero la guerra no fue nada amable y el veterano no sabía que tenía un hijo esperándolo en casa. Y entonces, cuando las cosas se pusieron realmente difíciles, fue cuando se quitó la vida. Décadas después, la familia hizo una prueba de ADN y fue entonces cuando descubrieron que tenía un hijo en Joe. Finalmente, las partes se unieron y sucedió un evento surrealista mientras abrazaban a sus nuevos miembros de la familia. Entonces, incluso con dolor, resulta que aún pueden suceder cosas buenas. Todo eso pertenece al ámbito de las historias familiares y las que algunas familias desearían que se pudieran cambiar o borrar para no tener que soportar las miradas y hablar de ellas. Nos vemos en el próximo video.